Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Nota: es probable que los tres hijos de Noé nacieron juntos, eran trillizos. Génesis 6. Una humanidad corrompida por la maldad, los hijos de Dios, la descendencia piadosa de Adán y Set. 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Explicación: acá, si hacemos una lectura normal, podemos ver que estos hijos de Dios eran hombres piadosos, es decir, creyentes. No hay ningún versículo que diga que estos hijos de Dios eran ángeles. Decir que eran ángeles es parte de la mitología humana, que es parte de la idolatría o influencia satánica en la literatura religiosa. Dice la Biblia acerca de los ángeles. 1. Primero, lo que no dice que eran hijos de Dios. Veamos Hebreos 1:5. ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahí dice claramente que jamás Dios ha dicho que los ángeles son sus hijos, pero supongamos que sí. La pregunta es: ¿cómo o por qué tenían sus hijos? ¿Porque fueron creados por Dios? Entonces eso quiere decir que todos los seres vivientes serían hijos de Dios, como lo dijo Francisco de Asís. O sea, todos los hombres también serían hijos de Dios. Lo que entonces ratificaría que los hijos de Dios acá son la descendencia piadosa de Adán por parte de Set. Pero no solo eso. Si creemos que los ángeles son hijos de Dios, entonces también Satanás y los demonios lo son, como lo creen, por ejemplo, los mormones y los religiosos antiguos, donde incluso los mismos dioses engendraban hijos con mujeres humanas. Una locura, ¿verdad? 2. En ningún lugar de la Biblia dice que los ángeles son hijos de Dios. Eso lo dice el libro mitológico del falso Enoch. Pero veamos unos versículos que supuestamente apoyan esa creencia. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice, entre los cuales vino también Satanás. ¿Eso indica que Satanás también es hijo de Dios? Obviamente no. Pero se podría tomar así, obviamente erróneamente. Pero como ya vimos, si no eran ángeles, ¿quiénes eran? Acá no dice quiénes eran. ¿Por qué no? Porque se supone, ya sabemos, que los hijos de Dios son hombres piadosos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia solo llama hijos de Dios a los hombres. ¿Quiénes eran entonces esos hijos de Dios? Respuesta: las almas de los redimidos hasta ese tiempo, entre los cuales estaban los hijos de Dios de Génesis 6. Pero veamos si esto es posible. En primer lugar, obviamente sí es posible. 1 Samuel 28:8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere.
1 Samuel 28, 11 y 12. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Acá vemos que después que Samuel murió, Saúl pide que lo llamen para que venga, obviamente en espíritu y alma, para preguntarle qué debía hacer y cuál sería su futuro. Y Samuel va y habla con Saúl. Entonces podemos decir, con lo que ya hemos visto, que los hijos de Dios que fueron delante de la presencia de Dios en Job eran los espíritus y almas de los que Dios había redimido hasta ese momento. Pero veamos Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se usa este versículo también para apoyar la creencia de que los hijos de Dios mencionados en el Antiguo Testamento eran ángeles, pero si leemos bien, en ningún versículo dice específicamente que eran ángeles. Por lo tanto, decir que eran ángeles es una suposición. Este versículo habla de las estrellas del alba. Las estrellas fueron creadas en el cuarto día y el hombre en el sexto. Por lo tanto, podemos decir que ya el hombre existía y por lo tanto podemos decir estos hijos de Dios en Job eran parte de la descendencia de Adán. Y si existiera descendencia piadosa de Adán, entonces también la descendencia impía de Caín. Sí. Veamos Job 38, 12 y 13. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupen los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? En el capítulo 13 menciona a los impíos o descendencia de Caín. Y nótese, habla del alba como el versículo 7. Por lo tanto, el versículo 7 se refiere a la descendencia piadosa de Adán. Otro versículo que nos dice que Adán era hijo de Dios y por lo tanto también su descendencia piadosa es Lucas. Veamos Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Lucas 3:36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Lucas 3:38. Hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Acá vemos la genealogía de Jesús por parte de María. Y al final dice Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, Set, Enoc, Lamec, Noé, etc. también deben ser los hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios de Génesis 6 también son la descendencia piadosa de Adán por parte de Set. ¿Y quiénes eran las mujeres? Eran la descendencia impía de Caín, es decir, se mezcló la descendencia impía con la piadosa. Como consecuencia, sus hijos fueron impíos y fueron los que corrompieron la tierra con su maldad. Por eso, la Biblia advierte lo siguiente. Génesis 24, 2 y 3. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo
y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujeres de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham dio orden de no traer mujer impía para su hijo. Primera de Reyes 11, 1-4. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2. Por último, los ángeles no fueron creados para procrear. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por eso no existen ángeles hembras como se muestran en pinturas, ni existen demonias como algunos creen. Las mujeres son únicas en el universo. 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nota, nuevamente, en una lectura normal dice que la edad límite del hombre serán 120 años, y eso fue produciéndose gradualmente, porque hasta ese momento las personas podían vivir más de 900 años. Nuevamente, la Biblia nos dice que Noé se demoró 120 años en construir el arca, pero nuevamente veamos lo que dice la Biblia.